Después de ver este video vas a saber cómo utilizar arreglos, qué son y claro, vas a poder resolver cualquier ejercicio con ellos. Luego de tener nuestro programa principal, vamos a partir creando un arreglo, pero primero deberíamos empezar diciendo qué es un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos que nos va a permitir guardar de un tipo de variable elementos y nosotros debemos darle un tamaño a la hora de crearlo. Podemos darle un tamaño o podemos directamente ingresarle los valores. Esas son las dos opciones de crearlo. Supongamos que creamos un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Sería un arreglo de tamaño 7. Podemos acceder a cada posición del arreglo. Supongamos que este arreglo es de números enteros. Entonces nosotros lo podemos llenar con números enteros. Cada posición del arreglo, esto se accede mediante posiciones, parte desde el cero, es decir, esta es la posición cero, que es la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para utilizar y acceder a los elementos de un arreglo, vamos a utilizar el ciclo for. ¿Por qué? Porque sabemos el tamaño. Siempre debemos conocer el tamaño de un arreglo. Eso es esencial. Más adelante, con los vectores, se puede ver que no se necesita entregarle un tamaño, pero a la hora de utilizar arreglos, sí es necesario darle un tamaño. Por lo tanto, voy a crear un arreglo de números enteros y lo voy a llamar números. Lo voy a igualar y de esta manera yo le puedo entregar los valores de una vez. No es necesario darle el tamaño. Entonces, aquí debemos indicar que es un arreglo con estos corchetes. De esta manera le indicamos al programa, oye, esto es un arreglo. Y aquí vamos a escribir los valores, por ejemplo, 3, 1, 5, 2, 6, 8. Y aquí tenemos nuestro arreglo creado que tiene tamaño 3, 6. ¿Ok? Entonces podemos crear una variable que sea n y le igualamos a 6, porque ese es el tamaño. Ahora vamos a recorrer este arreglo como con un ciclo for que parta desde el cero, por eso aprendimos a partir desde el cero, porque es la primera posición en un arreglo. Y simplemente i va a ser menor al tamaño. ¿Cuál es el tamaño? N. Y luego vamos sumando uno a uno en cada ciclo para ir recorriendo. Entonces vamos a hacer un set, vamos a escribir el arreglo en esa posición. Nosotros siempre accedemos mediante posiciones, por lo tanto voy a imprimir a números, pero en la posición i. ¿Por qué i? Porque la i es la que va cambiando y se va iterando, ¿cierto? Entonces voy imprimiendo números posición 0, números posición 1, 2, 3, a medida que va avanzando el ciclo. Y aquí voy a dar un espacio para que se vaya imprimiendo todo de manera horizontal. Entonces vamos a guardar esto. Esperamos que ejecute y ahí lo tenemos. Imprime los valores de nuestro arreglo, ¿cierto? Porque va iterando por posición y va imprimiendo la posición. Nada más que eso. No es algo complicado. Ahora lo vamos a crear vacío, pero siempre debemos indicarle el tamaño. Así que le voy a poner un 6 acá. ¿Qué representa esto? Nada más que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más que eso. Y está vacío, no tiene valores. Por lo tanto, si esto es para imprimir arreglo, acá vamos a llenar arreglo. Vamos a crear una variable. Bueno, primero tenemos dos maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo con la más sencilla y la más directa. Vamos a hacer un ciclo, ¿cierto? Esto lo vamos a repetir mucho, que se repita n veces. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a guardar en números, ¿cierto? Pero en la posición i. Nada más que eso. Lo que ingresemos lo vamos a ir guardando en esta posición. En el primer ciclo guardamos en la posición 0. En el segundo ciclo guardamos en la posición 1. Y así vamos iterando. Entonces podemos colocarle un texto acá. Ingrese la posición. Entonces, claro, para que esto vaya iterando, voy a imprimir la posición i. Pero el usuario va a leer posición 0. Y para el usuario es raro que exista una posición 0, por lo tanto le vamos a sumar 1 ahí para que al usuario le salga posición 1, el primer ciclo. Entonces, vamos a compilar y nos dice ingrese la posición 1, que sería la primera posición. Vamos a ingresar un 5, la posición 2, un 6, un 7, un 3, un 4 y un 8.
Para el programa no es la posición 1, ¿cierto? Es la posición 0, pero para el usuario se comienza desde el 1. Entonces, después aquí nos imprime el arreglo 5, 6, 7, 3, 4, 8, que ahí está. Entonces ya lo tenemos lleno. Ahora que ya tenemos las operaciones muy básicas con un arreglo, bueno, les voy a mostrar la otra forma de hacerlo, que sería creando una variable, que de hecho la podemos crear afuera, número, y le vamos a preguntar el número al usuario y lo vamos a guardar en esta variable. Y cuando lo tengamos guardado, vamos a decir que números en la posición i va a ser igual a este número. De esta manera modificamos una posición, ¿cierto? Esta posición va a ser igual al número que guardamos ahí. Es, son dos líneas más de código, ¿cierto? Pero esto nos permite hacer más fácil si nos piden más operaciones. O sea, yo lo suelo hacer así, pero si solamente vamos a llenar el arreglo, claro, es más directo hacerlo de la forma anterior. Pero bueno, esto es lo mismo para que lo vean. 5 6 5 6 7 6. Y ahí está, es exactamente lo mismo. Entonces, así es como funcionan los arreglos. Ahora vamos a buscar el mayor y menor elemento de un arreglo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recorrer el arreglo, pero siempre vamos a partir con una referencia. Entonces vamos a crear un entero, ¿cierto? El mismo dato de los que contiene el arreglo, le vamos a poner referencia y lo tenemos que igualar a cualquier dato dentro del arreglo. Yo siempre lo hago con el primero, ¿cierto? Números, la posición. ¿Cuál es la primera posición? Cero. ¿Por qué? Porque así me aseguro que siempre voy a tomar un número, porque si pongo posición 30 y si el arreglo no tiene tamaño 30, claro, habría un error ahí. Pero siempre lo hago el primero y esta va a ser mi referencia. ¿Para qué? Para ir comparando qué números son mayores o qué números son menores a este. Entonces voy a hacer un ciclo, el mismo ciclo de siempre, y vamos a ir haciendo con un if y un else, con un if solamente. Entonces, si números en la posición i, ¿cierto? Si el número que está en la posición i de mi arreglo es mayor a mi referencia, ¿qué debería hacer? Referencia va a tomar ese valor. ¿Por qué? Porque es mayor. Yo quiero que referencia quede con el mayor número del arreglo. Entonces referencia va a ser igual a números en la posición i. Nada más que eso. Y cuando el ciclo termine, para que se entienda, supongamos que estos son los números, mi referencia va a ser 5. Entonces voy viendo, 5 es mayor a 5, no. 6 es mayor a 5, sí, por lo tanto, mi referencia ahora va a ser 6. 6 es mayor a 7, no, por lo tanto, mi referencia ahora va a ser 7. Este es menor, no me sirve, este es mayor, por lo tanto, mi referencia va a ser 9. Y aquí no pasa nada. Y referencia quedaría con el mayor valor del arreglo, que es 9. Entonces, de esta manera, imprimimos el mayor número. Entonces, vamos a imprimir acá. El número mayor del arreglo es, e imprimimos referencia. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para int referencia voy a resetearlo, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el menor. ¿Y cómo sería el menor? Simplemente cambio este signo, porque si ese número es menor a mi referencia, yo lo voy a querer. ¿Por qué? Porque quiero obtener el menor número. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Creo que no es necesario resetearlo, pero eh, da exactamente igual. Vamos a colocar el número menor del arreglo es referencia. Perfecto, y aquí ya tendríamos el mayor número y el menor. Voy a compilar para que... claro, aquí ya estaba creado referencia, entonces no es necesario crearlo otra vez. Y me dice, ingrese la posición 1, voy a ingresar 5, un 6, un 9, un 4, un 5 y un 2. Entonces el mayor es 9 efectivamente y el menor es 2. Nada más que eso.
Y listo, ya tendremos las principales operaciones de un arreglo. Y por último, que me acordé, vamos a imprimirlo al revés. Ok, entonces vamos a hacer un ciclo normal, como siempre lo hemos hecho, y lo vamos a invertir. Aquí parte desde el cero, pero yo quiero que parta desde la n, ¿cierto? Quiero que parta desde n, pero si se dan cuenta, si el arreglo tiene tamaño 8, por ejemplo, si tiene tamaño 8, ¿cuál es su mayor posición? Si sabemos que parte del cero, la mayor posición sería el 7, ¿cierto? Entonces no puedo decirle al siglo que parta desde la posición 8, de la posición n. Tiene que ser una anterior porque el cero cuenta. Entonces parte desde la posición n-1. Y esto se va a ir repitiendo siempre y cuando i sea mayor a cero, ¿cierto? Pero el cero cuenta. El cero es una posición, por lo tanto voy a poner mayor o igual a cero. Y la i va a ir disminuyendo, ¿cierto? Porque partía desde el máximo, ahora va disminuyendo y el ciclo se va a ir repitiendo siempre y cuando i sea mayor a cero, ¿cierto? Si parten 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y después menos 1, cuando en ese momento ya no es mayor o igual a cero, por lo tanto termina el ciclo. Entonces vamos a imprimir números en la posición i y le vamos a hacer un espacio. Y de esta manera estaríamos imprimiendo el arreglo al revés. Entonces vamos a hacer, bueno, vamos a compilar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mayor es 6, el menor es 1 y me lo imprime al revés. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que eso sería. Si nosotros queremos buscar un elemento del arreglo, vamos a primero preguntar, ingrese un número a buscar. Y voy a guardarlo en una variable que va a ser number. Entonces voy a guardarlo ahí. Y ahora voy a recorrer mi ciclo y voy a ver si es que ese elemento está. ¿Cómo lo haría? Voy a recorrer mi arreglo y voy a decir si números, mi arreglo en la posición i es igual, ¿cierto? Porque estamos haciendo comparación, igual a este number que me ingresó el usuario, ¿cierto? Si esto se llega a coincidir, significa que ese número está. Por lo tanto, vamos a imprimir el número number, lo que me ingresó el usuario, yo no sé cuál es, si está dentro del arreglo. Y listo, ¿terminamos? No, no terminamos, porque ¿qué pasa si hay un 5, un 4, un 3 y un 5? Y el usuario ingresa, quiero buscar si está el número 5. ¿Qué va a hacer esto? Va a ir recorriendo. ¿Es igual a 5? Sí, por lo tanto va a imprimir el número 5 si está dentro del arreglo. Va a seguir acá, 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 y lo va a encontrar otra vez, ¿cierto? Va a ser el mismo 5. Por lo tanto va a decir el número 5 si está dentro del arreglo. Y nosotros queremos que salga solamente una vez, ¿cierto? Entonces, aquí apenas, apenas entre dentro de este if, vamos a hacer un break. Es decir, cuando el número se encuentre la primera vez, se va a salir del ciclo actual. Eso es lo que me hace el break. Salirse del ciclo actual cuando se ejecuta. Si se ejecuta este break, si se llega a ejecutar, se sale del ciclo actual. ¿Cuál es el ciclo actual en el que está? El for. ¿A qué me refiero con ciclo actual? Si tengo un for dentro de otro for, y aquí tengo un break, el break se saldría solamente del ciclo actual, es decir, de este es for. De este no es el ciclo actual. Este es el ciclo actual, se saldría de ahí. Ya, entonces de esta manera solamente lo imprimiría una vez y ya se saldría del ciclo. Y así la máquina no tendría que estar recorriendo, por ejemplo, checa, hay más números, y afortunadamente este número está aquí, solamente tendría que repetir el algoritmo una sola vez y ya se ahorra repetirlo las otras veces. Entonces, esto también lo podemos hacer con una variable booleana, que de hecho vamos a verla, que el bool es para true o false, que true es lo mismo que 1 y false es lo mismo que 0. Entonces vamos a crear una bandera que va a partir en false. ¿Ok?
Y si esto se llega a ejecutar, voy a agregar acá que flag va a ser igual a true. Entonces voy a borrar esto. Entonces, si esto se llega a cumplir, flag va a pasar a ser true y me voy a salir del ciclo para ahorrarme, claro, para ahorrarme ese tiempo de algoritmo. Entonces voy a imprimir, o sea, voy a hacer un if else porque tenemos una flag. Entonces, si flag se cumple, es decir, esto es lo mismo que escribir igual a true, ¿cierto? Si flag tiene un valor de true, esto sería true, ¿cierto? True es igual a true, sí. Pero si pongo solamente esto, ¿qué significa? Si flag tiene un valor de true, se va a cumplir este if y va a entrar, ¿cierto? Pero si flag tiene un valor de false, no va a entrar en este if, porque lo que está dentro del if es falso. Entonces flag, si flag es verdadera, es lo mismo, vamos a imprimir si está contenido ese número. Y si no, si flag nunca cambió a true, eso es una bandera que es súper útil y probablemente la utilicen en algunos ejercicios. Si flag nunca cambió a verdadero porque nunca entró dentro de este if, significa que flag mantiene su valor de falso, ¿cierto? Entonces, en este caso, no se cumpliría esto y se cumpliría esto de acá. No está contenido. Entonces, vamos a ejecutar esto y ya nos saldría todo. Entonces, vamos a llenar primero el arreglo 5, 7, 6, 9, 10, menos 2. Entonces, el número mayor del arreglo es 10, el menor es menos 2. Nos imprime el arreglo y ahora me pide ingresar un número a buscar. Vamos a buscar el 9 y nos dice que sí está contenido. ¿Por qué? Porque el algoritmo va posición por posición y en el tercer ciclo, 9 es igual a 9, sí, por lo tanto flag pasa a verdadero y si flag es verdadero, me va a imprimir si está contenido ese número. Que en la forma que hicimos anterior también nos hubiera arrojado el mismo valor, lo pueden probar. Solamente que aquí lo hicimos con una variable booleana, que esto nos puede servir si el ejercicio es más largo o si lo necesitamos. Claro, podemos utilizar esta bandera que nos indica que algo se cumplió. Así que eso sería, chicos, todo lo que es arreglos. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Y con esto ya pueden resolver cualquier ejercicio de arreglo, ¿cierto? Nos quedaría por ver los métodos de ordenamiento. Si yo quiero ordenar de menor a mayor un arreglo, ¿cómo se haría? Y lo que se suele ver en, en este semestre es el bubble sort, que es el ordenamiento burbuja, así es como se llama, y nos permite ordenar un arreglo. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Así que eso sería. Un saludo y que estén todos muy bien.